Buenos días. Iniciamos nuestras clases prácticas de histología. El primer capítulo que vamos a desarrollar es el de epitelio. Antes de iniciar con la práctica propiamente dicha, vamos a definir algunos conceptos que van a ser de suma importancia para poder entender la función que tienen los epitelios en cada uno de los órganos del cuerpo. El primer concepto que quiero repasar con ustedes es el de epitelio. ¿Qué es un epitelio? Un epitelio es un conjunto de células que se encuentran unidas entre sí utilizando su membrana plasmática como elemento de unión. Y dentro de esta membrana plasmática a los componentes macromoleculares, sobre todo proteicos, para poder otorgar a ese conjunto de células una estabilidad relativa. Por eso es que decimos que el epitelio reviste las cavidades. Es como una pared. Para poder revestir una cavidad, necesariamente ese revestimiento debe ser una estructura estable. Esa estabilidad se la debe la célula a la membrana plasmática y dentro de la membrana plasmática a los componentes sobre todo proteicos, aunque habíamos visto que existen también otros elementos macromoleculares como ser los lípidos o como ser los carbohidratos que participan en esta función celular. En este esquema pueden observar la disposición de tres elementos claves que sirven para revestir a los órganos. En primer lugar, y en contacto con la luz, tenemos a ese conjunto de células unidas entre sí que corresponde al epitelio. Vamos a ver que este epitelio, dependiendo de la localización, va a estar compuesto por células, por ejemplo, de diferentes formas. Por debajo de ese epitelio tenemos una estructura a la que le vamos a denominar lámina basal. Esa lámina basal está compuesta sobre todo por proteínas y entre ellas una de las que principalmente forma la lámina basal es el colágeno de tipo 4. Por último tenemos una especie de tejido de sostén que forma lo que ahora vamos a denominar como estroma. Este estroma, por lo tanto, funciona como una especie de sostén para la barra epitelial que descansa por arriba de él y incluimos también a la lámina basal. Lo que pretendemos con esta práctica es que ustedes puedan distinguir en una lámina histológica cuál es el lugar exacto en el que están observando un epitelio y por otro lado que puedan nombrar de manera correcta a ese epitelio. Para eso es necesario tener en cuenta algunos criterios, como ser la forma de las células. Las células pueden ser planas, pueden ser cúbicas, pueden ser cilíndricas. El número de capas celulares que observan en un tejido determinado. Si lo que están observando es una sola capa de células o una sola fila de células, entonces nosotros vamos a hablar de algo que se conoce como epitelio simple. Si están observando más de una capa de células que pueden ser iguales entre sí o diferentes, hablamos de un epitelio estratificado. Otro punto que hay que tener en cuenta es la evidencia de que exista o no capacidad de secreción en ese grupo de células que forma el tejido epitelial. Y lo último es observar un poquito la membrana apical de las células que forman el epitelio. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer aquellas especializaciones que habíamos estudiado en clases pasadas, como ser microvellosidades, cilios o estereocilios. Por lo tanto, vamos a reconocer los tres tipos de células. Fíjense, las células planas o aplanadas, las que están en el gráfico de color azul. Luego tienen las células cúbicas y por último las células cilíndricas. Estas son las tres formas celulares que vamos a estudiar. La localización del núcleo en cada una de ellas también es bien característica. Fíjense que en las células planas generalmente ustedes van a tener un núcleo aplanado, ovoide, con un diámetro mayor siempre en el plano horizontal.
En las células cúbicas, los núcleos son bien redondos, redondeados. En general, suelen estar a la misma distancia de la membrana apical que de la membrana basal. Y en las células cilíndricas, los núcleos también suelen ser relativamente redondeados, pero tienen una característica, y es que dependiendo de su polo de secreción, generalmente ese núcleo suele estar más cerca de la membrana basal. Entonces, para clasificar a los epitelios, lo primero que vamos a observar es la forma de la célula. El epitelio puede ser plano si está formado por células planas, puede ser cúbico o puede ser cilíndrico. Y observen una vez más la disposición de los núcleos porque les va a ayudar bastante para poder definir el tipo de epitelio que están observando. El núcleo alargado con el diámetro mayor, que va a ser paralelo al eje horizontal en las células planas. Luego tienen el núcleo redondo, viene en el centro a igual distancia de la membrana apical que de la membrana basal en las células cúbicas. Y luego tenemos el núcleo también ovalado, más cerca de la membrana basal en las células cilíndricas. Entonces, de acuerdo a la forma de la célula, para empezar a nombrar un epitelio, lo primero que vamos a nombrar es la forma celular. Epitelio cúbico, epitelio plano o epitelio cilíndrico. Aquí me gustaría que observen los dos esquemas que tienen abajo. Fíjense que están formados por más de una capa de células, por lo tanto dejamos de denominar a esta imagen como un epitelio simple, pasa a ser un epitelio estratificado. Ahora, la forma de la célula, ¿cuál es? Para esto deben fijarse en la última capa de células. Esa es la que va a determinar el nombre del epitelio. Como se darán cuenta, la última capa de células, la que toma contacto con la luz, no la que está en contacto con la lámina basal, son células planas. Entonces, el nombre de este epitelio va a ser epitelio plano por la última capa celular, estratificado porque hay más de una capa de célula. Ahora vamos a pasar un poquitito al esquema de arriba. Fíjense que dice epitelio pseudoestratificado o falso estratificado. ¿Por qué es esto? Porque cuando ustedes observen en una lámina histológica, el aspecto que va a tener este epitelio es el de un estratificado, pero en realidad no es un epitelio estratificado porque está formado por una sola capa de células. ¿Qué es lo que le da ese aspecto estratificado? La localización de los núcleos. Fíjense en este esquema, los núcleos están a varios niveles. Entonces, al observar, aparenta ser un epitelio estratificado, pero en realidad no lo es. Primera lámina histológica que vamos a observar. Fíjense cómo la flecha roja señala. ¿Qué es lo que señala en ese lugar? Eso es el núcleo. Es un núcleo alargado. Nosotros no vamos a ver la membrana plasmática porque queda fuera del límite de resolución del microscopio óptico. Esta es una tinción histológica típica de microscopía óptica. Por lo tanto, lo que observamos es un núcleo alargado, aplanado, y esto es característico de células planas. Fíjense que nosotros estamos observando una única capa de células planas. La flecha roja señala un núcleo. Por arriba, lo siguiente que vemos son todos núcleos planos en la misma línea. Una única fila de células, por lo tanto, forman un epitelio plano simple. Y empezamos. Con la flecha roja les señalo núcleos planos, núcleos que son ovalados, alargados y que corresponden a células planas. Forman una única fila, por lo tanto, este es un ejemplo de un epitelio plano simple. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de epitelios? Y podemos encontrarlos, por ejemplo, revistiendo la pared interna de los vasos sanguíneos. A ese epitelio en particular lo vamos a denominar endotelio. Podemos encontrarlos también a nivel del riñón en una estructura a la que ustedes le van a denominar glomérulo renal, formando una de las capas de ese glomérulo que se conoce como cápsula de Bowman. Y así hay varios ejemplos de localizaciones específicas en donde vamos a poder observar epitelio plano simple. En esta lámina histológica
Como podemos observar, ahí con la flecha negra señalamos. Son únicas filas únicas, perdón, de células con núcleos redondos, bien en el centro. Estas son células cúbicas. ¿Cómo vamos a denominar a este epitelio? Epitelio cúbico. Es un epitelio cúbico simple. No son varias capas, porque fíjense que entre la capa epitelial que tenemos arriba y la que tenemos abajo señalada con la flecha negra, lo que está en el medio, lo que está entre esas dos capas no es epitelio, es un tejido de sostén. Entonces esto es un ejemplo de epitelio cúbico simple. En esta lámina, por ejemplo, me gustaría que observen tres cosas. La zona que corresponde al epitelio es la zona que está señalada con flechas arriba, ¿no? También tenemos lo mismo hacia abajo. En la parte de arriba podemos ver que la flecha azul señala el polo basal de esta célula y la flecha negra se señala el polo apical. ¿Qué tipo de células son? Y si se dan cuenta, el núcleo está más cerca del polo basal. Está formado por una única capa de células, son células cilíndricas. Por lo tanto, es un epitelio cilíndrico simple. Lo que está señalado con la estrella blanca, y eso es el tejido de sostén. Eso ya no es epitelio. Más adelante van a ver que eso va a ser un tipo de tejido al cual le vamos a denominar tejido conjuntivo. Por arriba de esa estrella, bueno, sí, ahí volvemos a tener epitelio. Entonces, con esta flecha señalamos ejemplos o un ejemplo de epitelio cilíndrico por la forma de la célula y simple porque está formado por una única capa de células. Por lo tanto, para repasar un poquitito lo que venimos estudiando, si está formado el epitelio por una capa simple de células, hablamos de un epitelio simple. Si está formado por más de una capa de células, entonces hablamos de un epitelio estratificado. Y están los casos peculiares. El caso del epitelio pseudoestratificado, que ya habíamos visto, o falso estratificado, que está formado por una sola capa de células, pero sus núcleos, los núcleos que componen esa única capa de células, se encuentran todos a niveles diferentes. Entonces lo que hace es darle un aspecto estratificado, pero en realidad no es un epitelio estratificado. Y lo último que también les quiero mencionar es un tipo de epitelio al cual le vamos a llamar epitelio transicional o urotelio. Supongo que ya tienen una idea de la localización, ¿verdad? Aparato genitourinario. Y es así. Este es un epitelio en realidad especializado que está formado por más de una capa de células. Es un epitelio estratificado y la última capa de células tiene una particularidad. La membrana apical tiene una forma bien peculiar, es convexa para arriba. Este urotelio o este epitelio transicional es muy importante porque es el que va a otorgar cierta distensibilidad a algunas zonas del aparato genitourinario. Una vez más, epitelio simple, una única capa de células, y epitelio estratificado, más de una capa de células. Otros términos que vamos a incluir en nuestro vocabulario. Fíjense, vamos a observar a las imágenes que se encuentran en la columna izquierda. El primer esquema es el de células que son planas. El otro nombre que le podemos dar al epitelio plano es el de epitelio escamoso. Después tenemos también otro grupo, sobre todo en la tercera imagen, donde son células que no son células cúbicas, son células cilíndricas, ¿verdad? Al epitelio cilíndrico también lo podemos denominar epitelio columnar. Y la última imagen de la fila de la izquierda, fíjense que es un estratificado y se nota perfectamente que la forma de ese estratificado le va a dar el último grupo de células. Como son células planas o células escamosas, este es un epitelio estratificado escamoso. En la fila de la derecha tenemos, por ejemplo, un estratificado columnar o un estratificado cilíndrico, y es estratificado porque son varias capas de células, y es cilíndrico porque la última capa de células es o son células cilíndricas. En lo que está encerrado en círculo es un epitelio pseudoestratificado, es un columnar porque son células cilíndricas, pero fíjense que es una única capa de células con núcleos completamente a niveles diferentes. Y el último es el ejemplo del epitelio estratificado transicional que podemos observar
en las vías urinarias. Fíjense un poquitito el borde apical de la última capa de células. No forman una membrana plasmática recta, sino que tienen una superficie que es bien convexa para afuera. Aquí la flecha de vuelta les señala células que son cilíndricas. Como yo sé que estas son cilíndricas, y bueno, fíjense en el núcleo, está bien cerca de la membrana basal, porque la luz es la que está en contacto con la superficie apical. Tanto ese grupo epitelial que tienen arriba como el que forma esa estructura tubular que está señalada con la flecha negra, está formada por células cilíndricas. Son ejemplos de epitelio cilíndrico simple. Este es otro ejemplo con el que se van a encontrar muchísimo. La flecha negra señala células de qué forma. El núcleo es redondo. Por lo tanto, estas son células cúbicas. Estaban formadas por una única capa de células cúbicas en un epitelio cúbico simple. Fíjense que lo que está señalado con la flecha azul no es epitelio, es el tejido que rodea a ese epitelio. Este es un ejemplo bien característico, se conocen como folículos tiroideos y bueno, es un ejemplo de epitelio cúbico simple. Quiero que observen la estructura tubular que está señalada con la flecha negra. Fíjense que está formado en la base por células planas y hacia la luz está formado por células cúbicas. Por lo tanto, tenemos dos capas de células. La última capa de células son células cúbicas. Este es un epitelio cúbico estratificado. Abajo, lo mismo. En la cabeza de flecha señala una luz. La última capa de células son células con núcleos redondos. En la base teníamos núcleos que son relativamente aplanados. Es un epitelio cúbico estratificado. Generalmente los epitelios cúbicos estratificados van a encontrarse en esta localización, formando parte de la pared de algunos conductos, específicamente conductos glandulares. Aquí lo que podemos observar son, o lo que quiero en realidad que miren, son dos cosas. Lo señalado con la flecha negra, que sería la última capa de células, porque son varias capas celulares las que estamos observando, y lo señalado con el triángulo azul o celeste, que sería la última capa de células, la que va a dar hacia la luz. Estamos hablando de células que forman la última capa. Esas células son células con núcleos alargados, por lo tanto son células planas. Por lo tanto, el epitelio es un epitelio plano, que está formado por más de una capa de células, por lo tanto es un epitelio plano estratificado. Una vez más, y este es un ejemplo otra vez característico, al observar la lámina histológica ya se dan cuenta que no está formado por una única capa de células, son varias capas celulares. Pero ¿qué les debe llamar la atención? Con la flecha negra les señalo la superficie apical de una de las células que forma la última capa celular y fíjense que tiene una curvatura característica con una superficie convexa hacia la luz. Este es un ejemplo del epitelio transicional, un epitelio estratificado y la última capa de células están formadas por células cuya superficie es convexa hacia la luz. El famoso urotelio o epitelio transicional. Otro ejemplo que deben conocer es este. Aquí sí hay varias cosas que tienen que tener en cuenta. Fíjense que este grupo de células está formado por una sola capa de células. Los núcleos de estas células se encuentran a diferentes niveles. Por lo tanto, este corresponde a un epitelio pseudoestratificado. Ahora, fíjense un poquitito en la superficie apical, estas especializaciones que parecen pelos que están en la superficie apical corresponden a cilios. Entonces, vamos a nombrar un poco a este epitelio. Primero, habíamos hablado de que teníamos que definir a la forma. ¿Es un epitelio cilíndrico o columnar? Es un pseudoestratificado y es un epitelio ciliado. Por lo tanto, va a ser un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. La siguiente característica que teníamos que tener en cuenta es la evidencia de secreción que tiene una de las células o un grupo de células que forma ese epitelio. Si una de las células tiene capacidad secretora
el ejemplo de glándula unicelular que forma parte de varios tipos de epitelios es el de la célula caliciforme. Como su nombre ya les indica, es una célula con forma de cáliz que tiene un núcleo que está orientado bien hacia la membrana basal. En la superficie apical tiene su producto de secreción. Y por último tenemos la lámina secretora, que sería ya un grupo de células con capacidad de secreción. El hecho de que el epitelio presente evidencia secretoria no obliga a nombrar a ese epitelio como un epitelio secretor. Aquí pueden observar, sobre todo en el esquema que está en la izquierda, la forma que tienen las células caliciformes. Fíjense que tiene forma de cáliz, el núcleo está bien para abajo, o sea, hacia la membrana basal, y arriba el polo secretor, el que mira hacia la luz. Se dan cuenta que a ambos lados de esta célula caliciforme, ustedes tienen células epiteliales, ¿no?, de revestimiento, sin capacidad secretora probablemente. Esta célula caliciforme tiene estos gránulos que contienen su producto de secreción, que por cierto le va a dar capacidades tintoriales bien características. Si ustedes observan con tinciones convencionales como hematoxilina y eosina, ese polo secretor generalmente no se tiñe. Ahora, si observan con tinciones bien particulares como la del PAS, sí, por el tipo de macromolécula que forma el producto de secreción de estas células. En la imagen de la derecha pueden observar cómo en un epitelio es la localización de las células caliciformes. Aquí de vuelta otro ejemplo. Son células cilíndricas. Si se dan cuenta, el núcleo está en la base y en la superficie con una tinción bien marcada observamos el polo secretor. Está una tinción de PAS para el polo secretor de estas células cilíndricas. Ya veníamos hablando de las superficies de unas células polarizadas o de las células polarizadas. En general, estas células tienen un dominio apical y un dominio basal. Generalmente las especializaciones que participan en la función, como ser absorción, como ser movimiento de sustancias o de células, están localizadas en la superficie apical de las células epiteliales, aunque existen algunas células epiteliales que carecen de una superficie libre y son algunos ejemplos bien característicos. Le tenemos a unas células que se conocen como células de Leydig, que se ubican a nivel del intersticio del testículo. Otras pueden ser las células luteínicas del ovario. También podemos encontrar este tipo de células que carecen de superficie libre a nivel de las glándulas suprarrenales. Repasando un poquitito las especializaciones de la membrana apical, estas son las microvellosidades que aumentan la superficie de absorción, por lo tanto van a encontrar microvellosidades en los órganos cuya función sea la absorción. Están formados por filamentos de actina. Los cilios, cuya capacidad es mover células o mover partículas, están formadas sobre todo por microtúbulos. Van a encontrar cilios, por ejemplo, a nivel de la porción conductora del aparato respiratorio o a nivel del oviducto, al que también le vamos a denominar trompas de falopio. Los estereocilios, que tienen también una función de absorción, la localización principal de estos estereocilios a nivel del polo apical de las células es en una estructura, en un órgano más bien, que se conoce como epidídimo. Estas estructuras se pueden detectar con el microscopio óptico. Existe un ejemplo peculiar que queremos que tengan en cuenta, que es la queratina. Esta queratina, que en realidad es una proteína que generalmente suele estar asociada a la capa más superficial de células de epitelios estratificados, puede o no estar presente dependiendo de la localización del epitelio que están observando. Ya habíamos hablado de esto, las microvellosidades, que son prolongaciones de la membrana plasmática. Su función más que nada es el aumento de la superficie. ¿Para qué? Para poder absorber. Su localización principal es a nivel del intestino delgado, específicamente asociado con las células que forman las vellosidades intestinales. También podemos encontrarlos a nivel de los túbulos renales, encontrarlas a nivel de los túbulos renales o el epitelio de los túbulos renales. En ambos casos participan de la absorción. Y recordar
que están formados por proteínas. Tienen un citoesqueleto principalmente formado por actina y proteínas asociadas a ella. La microscopía electrónica es la que me va a permitir observar de mejor manera o de la mejor manera posible la estructura de una microvellosidad. Fíjense que en la imagen superior de la izquierda señalamos con la flecha roja cómo podemos ver los límites de esa microvellosidad. Es membrana plasmática, es una prolongación de la membrana plasmática y en el centro un centro mucho más denso. Son cortes longitudinales. Al lado podemos ver el corte transversal de esa estructura. Fíjense que los bordes están dados por la membrana plasmática y en el centro estamos observando estructuras puntiformes que corresponden en realidad a los microfilamentos de actina. En este gráfico tenemos algunas particularidades que quiero que tengan en cuenta. Con los triángulos celestes les señalo una zona que parece un poco más llamativa. Toma contacto con la luz y esa zona corresponde a las zonas en las cuales van a encontrar a las microvellosidades. Allí se observan a las microvellosidades. Otra cosa que quiero que observen un poquitito es la estructura señalada con la cabeza de flecha negra. Es una estructura mucosa de una tinción típica hematoxilina-eosina y es la superficie de una célula caliciforme, dentro de un tejido epitelial, por supuesto. La misma imagen que ya habíamos observado, pero con tinciones de hematoxilina y eosina, para detectar todas esas zonas que se ven un poco más teñidas. En un primer momento, lo que vamos a observar, señalada con la flecha negra, son las microvellosidades y señalada con la flecha azul es el polo secretor de las células caliciformes. Este es un ejemplo típico de un epitelio al cual le vamos a llamar epitelio del intestino, ¿no? Un epitelio cilíndrico, simple, con microvellosidades y células caliciformes. La otra especialización que también ya estudiamos corresponde a los estereocilios. Su función es la absorción o la recepción de señales. Se observan generalmente en estructuras como el epidimo, como el conducto deferente, o también podemos observar a estas especializaciones en las células sensoriales del oído. Aquí podemos observar a los estereocilios. Fíjense que están en contacto bien con la luz. Son especializaciones de la membrana apical. ¿En qué se diferencian de los cilios? Bueno, macromolecularmente están formados por ejes proteicos completamente diferentes. Ahora, el aspecto es lo que de repente lleva un poco a confusión. Los heterocilios tienen un aspecto un poco más largo, están más separados entre sí y ya vimos, el componente macromolecular es diferente. Aquí podemos observar más de cerca la estructura del esterocilio. Fíjense que son estructuras que están más separadas, son estructuras más largas, comparándolas tanto con los cilios como con las microvellosidades. Lo mismo, la cabeza de flecha les muestra la base del esterocilio, la flecha ya les muestra el esterocilio, ¿verdad? Asociado con este epitelio. Y por último, como especialización le tenemos a los cilios, que están formados por estructuras microtubulares. La función principal ya habíamos dicho que era la de mover células o mover sustancias. Tienen localizaciones bien características como las trompas uterinas, pueden estar en el oído, pueden estar a nivel de la porción conductora del aparato respiratorio. Se pueden detectar con mucha mayor facilidad, sobre todo por el componente macromolecular que tiene un diámetro mucho mayor, que es el de los microtúbulos. Generalmente, también por la localización podemos saber cuál es la estructura que estamos observando. Si observamos cilios asociados con este tipo de epitelio, que es un epitelio básicamente pseudoestratificado, que se observa sobre todo en la porción conductora del aparato respiratorio, está asociado a células caliciformes y las flechas señalan a los cilios. Vamos a volver a nombrar completamente a este epitelio. Este es un epitelio pseudoestratificado, es ciliado y por cierto, en algún lugar vamos a observar con mejor detalle que este tipo de epitelio tiene también células caliciformes. Aquí, por ejemplo, tenemos
un epitelio, el límite está señalado por la flecha azul, todo lo que está por debajo ya no es epitelio, es tejido conjuntivo, tejido de sostén, todo lo que está para arriba es epitelio. La última capa es la que les tiene que dar el nombre del epitelio. Fíjense que son células con núcleos alargados, son células planas, por lo tanto este es un epitelio plano estratificado, que está, por cierto, asociado con un componente que se tiñe mucho más. Ese es el ejemplo de la queratina, epitelio plano estratificado, queratinizado. Y lo mismo, este es un ejemplo de un epitelio plano, estratificado, queratinizado, es específicamente la piel. Fíjense que lo que está señalado con la flecha azul corresponde al tejido conjuntivo o de sostén. Todo lo que esté por arriba de esa flecha es epitelio. Empezamos con la primera capa. La última capa de células está señalada con la flecha negra. Y posterior a eso, lo que está para arriba ya dejó de ser epitelio y es la queratina. Entonces, vamos a nombrar un poco a este epitelio. Este es un epitelio plano, porque la última capa de células es plana. Es estratificado porque está formado por más de una capa de células y es queratinizado porque está asociado a la queratina.